Antes de entrar a analizar algunos otros componentes de la morfología de los frutos y lo que esto tiene que ver con su clasificación en diferentes tipos, vamos a recordar un aspecto fundamental que fue introducido cuando iniciamos nuestro diálogo sobre la fenología y es la participación de elementos abióticos en la dispersión y los vamos a contrastar con los elementos bióticos, o sea, cuando llegan los animales a la historia evolutiva del planeta y el efecto que tiene eso sobre la evolución de la dispersión. Habíamos mencionado nosotros que a pesar de la constancia en precipitación que existe en los ecosistemas tropicales, sí hay unas zonas en las que puede haber una mayor concentración de precipitación y que a ese periodo, digamos, de mayor concentración en precipitación está asociada mucha de la producción de frutos. Y explicábamos esa especie de tendencia en el sentido de que muchos frutos pueden ser dispersados por el agua, pueden ser dispersados por el elemento agua, y en ese sentido hablamos nosotros de una hidrocoria o hidrocoria. Hidroagua, todo lo que sea coria es dispersión de frutos. Entonces, una dispersión a través de frutos, del agua, de fruto a través del agua. Y el otro elemento abiótico que señalábamos como importante en la dispersión de los frutos era el elemento del viento. El elemento del viento. Y a ese tipo de dispersión por medio del viento le llamamos nosotros anemocoria. Anemo viento, coria fruto. Dispersión de los frutos debido al viento. Entonces al agua y al viento. Y como ustedes pueden imaginar, pues esta dispersión, siendo un fenómeno biológico tan importante, va a determinar elementos tanto de la morfología como del tipo de materiales, el tipo de material, el tipo de material que se va a seleccionar en la construcción de los frutos y su morfología, obviamente. ¿En qué sentido? En el sentido de la hidrocoria, pues va a ser seleccionado en una hidrodinámica, la morfología, y en términos de materiales, pues van a ser seleccionados materiales que, por ejemplo, puedan tener cierta buoyancia, cierta flotabilidad, por ejemplo, cierta flotabilidad, o sean materiales que puedan ser semipermeables, en el sentido de que no dejen que entre suficiente humedad como para que vayan a darse procesos de degradación del fruto, pero también le permitan al embrión que se está desarrollando entender cuándo las condiciones de humedad son suficientes o las necesarias para que se desarrolle. Entonces, miren ustedes que hay una selección que podemos pensar en más elementos, pero en el tipo de materiales y en la morfología, en el sentido de qué características se pueden llegar a seleccionar. Y si nosotros vemos, por ejemplo, frutos que son exitosos en la dispersión por el agua, como de pronto pueden ser las nueces de un coco, dispersores excelentes, kilométricos, transatlánticos, transoceánicos, de dispersión en el agua del mar, pues ellos tienen una cierta flotabilidad, una resistencia de sus materiales que les permite cumplir con esa función. De hecho, muchas palmas en ambientes como la Amazonía son la llegada de los dispersores de semillas de tipo animal, consumidores de frutos, a veces no les conviene tanto porque destruyen la semilla y por eso
muchas de las palmas en el trópico tienen incluso espinas que lo que hacen es prevenir que vengan vertebrados a comérselas. Entonces la dispersión por un medio abiótico en este tipo de plantas, con este tipo de frutos, es, eh, es más importante o fue seleccionada. Hay un orden cronológico, ¿no? Frutos que son de este tipo, que tienen esa estructura por fuera no tan llamativa, más bien de protección, o sea que está primando la protección y está primando el factor de preservación y hidrodinámico y que garantice esa dispersión por un medio abiótico. Frutos secos de este tipo anteceden la llegada de otro tipo de frutos que son los frutos frescos que vamos a ver. Miremos qué pasa con respecto a la anemocoria, frutos dispersados por el viento. Pues también vamos a ver acá que se necesita una aerodinámica. Y estos frutos van a ser seleccionados, por ejemplo, en materiales que sean livianos, que tengan estructuras que le permitan flotar, mantenerse en el aire suficiente tiempo. Y el ejemplo, digamos, clásico de un fruto dispersado por el viento, pues son las cipselas de, por ejemplo, el diente de león. Ese sería, digamos, como el ejemplo reina de un fruto dispersado por el viento. Entonces miren ustedes que estos frutos, por ejemplo, son frutos que nosotros decimos son frutos secos, ¿sí? No tienen un material carnoso que llega posteriormente, digamos, a la evolución. ¿Qué pasa con la llegada de los animales? Con la llegada de los animales empieza a cambiar las presiones de selección en términos a la dispersión y a estos elementos que ya vienen viajando de protección y de aerodinámica, pues ya empiezan a cambiar un poco en el sentido de que lo que se requiere es que el frugívoro consuma la semilla y se la lleve consigo, o se la lleve pegada, o puede ocurrir algunos de estos, es un paso como intermedio, se les va pegada debido a que generan una sustancia que sea pegajosa o generan estructuras que pueden adherirse al pelo o a la piel de los organismos o a las escamas de los organismos que llegan o al exoesqueleto de los organismos que llegan a consumir esos frutos, ¿sí? O a consumir la planta. Pero aparecen otra serie de características que son las que yo quiero señalar acá relacionadas con la aparición de frutos frescos. Y quiero dejarlo por ahora en ese contraste con unos frutos que podríamos llamar frutos secos. Los frutos frescos. Esos frutos frescos, en ellos, estas coberturas externas, ese exocarpo o la piel externa de los frutos, ese exocarpo va a tener unas características diferentes, van a ser unas características que van a empezar a ser seleccionadas en el sentido de ser como banderines de llamado de atención de los dispersores potenciales, de aquellos frugívoros dispersores potenciales. Y en ese sentido van a ser seleccionadas características que afecten a los sentidos o que llamen la atención de los sentidos de esos frugívoros. Dentro de esos uno importante es el color, otro muy importante es el aroma, a los que se le suman unas características que son también de retribución, y esa retribución va a estar dada en un aspecto nutricional que, dependiendo de las características del fruto, le va a proveer a esos dispersores de carbohidratos, de proteínas o de lípidos que necesiten para desarrollar sus funciones metabólicas. Entonces estos frutos, por ejemplo aquí vamos a pintar el exocarpo de este fruto va a ser seleccionado en un color rojo. Y esos colores van a ser seleccionados también en la naturaleza de acuerdo a un contraste con el fondo, por ejemplo, principalmente verde de las plantas. Entonces vamos a analizar más adelante cómo la selección de ciertas longitudes de onda de ciertos colores empiezan a ser modeladores más bien de la constitución de las características de esos frutos.
en términos de ese exocarpo, ¿cierto? Pero en la parte interna aparecen otros tejidos. Entonces vamos a hablar acá de otro tejido. Esto lo vamos a ver, la anatomía la vamos a ver en el siguiente video. Simplemente les adelanto esto. Hay un mesocarpo, un tejido interno del fruto que es el que tiene estas características nutricionales, pero tiene otra característica también muy importante que se llama la palatabilidad. ¿Qué es la palatabilidad? La palatabilidad es la característica que hace el fruto que sea consumible. Todo esto, todas estas características están siendo modeladas o van a ser modeladas de una manera muy importante por nuestros protagonistas de esta clase. Nuestros protagonistas de esta clase que son ni más ni menos que nuestros queridos primates. Ellos son los que van a seleccionar esas características en los frutos. Entonces los frutos, dentro de las muchas maravillas que tienen, es que son el producto de una coevolución entre las plantas y los animales. Muy importante varias cosas, pues no quiere decir que estos frutos que hayan tenido otros mecanismos de dispersión no van a ser consumidos. De hecho, miren, la especie que pinté yo acá, que es este zapallos, pues es una especie que es especialista en el consumo de palmas, de Astrocarion, de Buenocarpus y otras, Socratea, muchas palmas de la Amazonía, pero pueden también consumir estos frutos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas características, ese juego coevolutivo, va a determinar diferentes aspectos de la ecología de estos organismos, de la ecología y de la evolución si lo miramos en el largo tiempo. Seguimos sumando al tema de la evolución de los frutos.